Bueno, Manuel, primero enhorabuena, esta ha salido yo creo que una película bastante interesante, como todas las que haces, tienen ese sello, ¿no?, de particular tuyo. Esta es una historia pues que se va retorciendo, ¿no?, bastante pues curiosa. No sé cómo surgió de tu cabeza, porque tampoco es un guión que, a pesar de que quizá en América sí que estamos más acostumbrados a ver, ¿no?, en películas quizás más americanas, etcétera, pero aquí en nuestro país es verdad que es una historia bastante curiosa, esta de embarazos, jóvenes, secuestros. Bueno, es una historia que surge ahí de mi co-guionista, y desde el principio había un planteamiento de la historia en la que está basada en un relato de un argumento que estaba trabajando Félix Vidal. A mí había algo que me interesaba mucho, que es la semilla, el germen de una pareja que no pueden ser padres y están intentando ser desesperadamente quedarse con el hijo de otra persona. A través de esa semilla, cuando yo entré ya a trabajar en el guión y a partir del desarrollo, pues yo traté un poco al principio era una historia que podía tener más de género, en el sentido más clásico, de terror y tal. Yo traté de centrarme un poco en la ambigüedad moral, en el conflicto moral que eso supone. Una mujer que es yerma, que tiene el deseo y al mismo tiempo la frustración y el dolor, porque el destino no le ha permitido ser madre y probablemente ha perdido. Y una mujer joven que de manera inconsciente, casi sin quererlo, se ha quedado embarazada y tampoco sabe muy bien en un principio qué es lo que quiere hacer, ¿no? Contraponer ese conflicto, esa semilla, esa premisa es un poco lo que es el motor de la película. Cuando yo entré, a partir de ahí empezamos un poco a explorar ese conflicto moral que ocurre en la película. En mi caso, la manera que tengo que trabajar es con esa premisa que os he contado, un poco de una premisa de una película, el germen de una historia. Para mí lo primero es pensar el lugar en donde esa historia pudiera ocurrir, el territorio. Entonces lo primero que hacemos como guionistas es viajar a ese lugar y empezar un poco a ver, a escuchar, a sentir, a imaginar la escritura desde ahí. Es decir, que el territorio surge antes incluso que el guión, que la trama. O sea, existe la idea de cómo desarrollar esa historia, con lo cual el guión está influenciado por el paisaje, porque es que a veces escribimos escenas porque de repente la escena surge porque has conocido un lugar y dices, ostras, en este lugar podría pasar esto, o podría tal. Y luego también hay un uso del paisaje como de una manera como más primordial, casi ancestral, ¿no? Es decir, que esta historia podría estar ocurriendo para mí en el momento actual, o podría ser una historia que hubiera ocurrido hace 15.000 años en una cueva, en ese territorio también donde... Es decir, el paisaje, el territorio, para mí cristaliza la historia. Yo digo que la geografía es primero y luego la historia. La historia principal siempre en una película, un buen guión. Hemos hablado también un poco de ese ambiente, del paisaje, etcétera. Y yo creo que hay otra pata que son clave. Creo que fue García quien dijo, pero no os olvidéis nunca de los intérpretes, de unos buenos actores. Aquí has contado con dos de los que yo creo que están más en forma de todo nuestro panorama audiovisual, como son Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, incluso hasta tú como director, guionista, te sorprende cómo pueden llegar a contar o ayudar a que la historia respire todavía más de lo que tú has pensado, tener este plantel tan bueno. Bueno, yo siempre digo que tengo muy buena relación con los actores y las actrices y he tenido la suerte de contar con muy buenos intérpretes en todas mis películas, ¿no? Y yo siempre digo que un director no es nadie sin los actores y las actrices, o sea, son la encarnación final, o sea, la encarnación de la película a través de las imágenes, de la puesta en escena, del paisaje, pero por supuesto del cuerpo de los actores, ¿no? Entonces lo que yo hago es de alguna manera ayudarles a hacer esa encarnación, pero no es una encarnación intelectual, sino que es una encarnación casi inconsciente, ¿no? Entonces para eso, cuanto mejores actores, ellos se tienen que fiar de mí, yo tengo que empujarles y yo tengo que fiarme de ellos, ¿no? Para mí los intérpretes son una parte esencial de la película, ¿no? Soy un llamado director de actores o director de actrices. Es mi quinta vez en el festival, ¿no? La primera con mi primera peli en Nuevos Directores en Zabaltegui, luego en sección oficial y ahora 3 veces a competición y ahora fuera de competición. Yo creo que siempre cualquier trabajo que tú has hecho con todo el corazón del mundo, con tal, que tú
no te planteas nada más que lo que tú crees que debes hacer y lo que crees que le puede gustar y te puede tener interés. Pero hay momentos que es el estreno, los festivales, la tal, donde de alguna manera está siendo juzgado, ¿no? De buena fe, y además hacen el trabajo los críticos, la prensa y el público. Esos nervios de ver qué van a decir, que nunca se pierden, porque te estás jugando la posibilidad de hacer otra película. Entonces eso nunca se pierde. Yo no lo siento de una manera consciente, el estilo es una cosa que surge de una manera consciente e inconsciente, y que son los otros los que al final acaban reconociendo pues los puntos en común de unas películas y otras. Yo de hecho intento en cada película negarme un poco hacerla contra mí mismo con mi anterior película. La anterior película era una sátira, la anterior película del autor era una película muchísimo más dramática, ¿no? Es decir, yo intento de negarme en eso. Lo que pasa es que al final soy la misma persona, y yo, si me expongo como director y como cineasta y tal, te pongo en mi corazón, aunque vaya evolucionando, soy la misma persona. Entonces, y me interesa, y hago un poco del cine que me interesa ver también, ¿no? Es decir, que el que creo que eso no significa que sea, pues he hecho dramas hasta ahora, ¿no? Pero creo que tengo mucho sentido del humor. Pero es decir, que al final ese descubrimiento de no, eso es muy tú, pues bueno, pues quizás una señora que ha visto una serie de películas mías y empieza a ver como algo reconocible. Yo no soy consciente de eso, ni tampoco quiero serlo. Manuel, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero saber, aprovechando que te tengo aquí, tu opinión sobre cómo ves el estado actual de nuestro cine español. Tú llevas ya la tira de años haciendo películas, no sé si estás notando algún cambio desde cuando las hacías, pues haces ya tus primeras películas hace tantos años como ahora. ¿Te resulta más fácil, más difícil? A ver, yo llevo 30 y tantos años en la industria del cine, pero he sido antes ayudante de dirección, director de casting, muchas cosas antes de empezar a escribir y a dirigir. Yo siempre he sentido una cierta precariedad en la industria del cine español, una cierta falta de sentido cultural en este país, un poco, no solo con el cine, sino con todo lo demás. Además, ahora estamos viviendo una etapa complicada, en el sentido de que yo creo que al final las películas se ven en la tele, se ven en las plataformas, se ven en DVD, se ven en muchas cosas, pero hay algo ahí de acto, de tomar una decisión de ir a ver una película, de acto a una sala, de acto ritual, y de repente la tecnología nos está dando demasiada información, demasiada capacidad para ver demasiadas cosas. Y yo creo que eso tiene el peligro de dejar de ser una experiencia. O sea, no es lo mismo sentarse en un sofá y ver 10 minutos de una peli, no te gusta, lo cambia a una serie y luego no sé qué, no sé cuánto, y al final no te queda nada. Y aunque por ejemplo, muchas veces hay muchas películas que digo, prefiero no verlas a verlas en malas condiciones, como cineasta, como espectador, que es lo primero que soy. Porque creo que las películas están hechas para que nos dejen algo, aunque no te gusten, ¿no? Pero son una experiencia. Entonces a mí me da un poco de miedo que la tecnología nos separe de la experiencia emocional y física que es el arte, el teatro, el cine o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. A vosotros.